Decisiones de vacunación. Reclutamiento para pruebas clínicas. Presentado por el Museo de Ciencia. El programa comenzará en breve. Subtítulos disponibles. Muy bien, bienvenidos sean todos a Decisiones de Vacunación. Reclutamiento para pruebas clínicas. Mi nombre es Emily Hosteller. Pueden referirse a mí en femenino. Soy parte del equipo de compromiso en la comunidad del Museo de Ciencias y hoy seré moderadora de esta conversación. Gracias a todos por sintonizarnos. Comencemos con la logística. Si gustan ver subtítulos, por favor den clic en el botón de subtítulos y seleccionen Mostrar. Mantendremos todo el video y sonido de los participantes apagado durante la discusión del panel. Por lo que si les gustaría hacer una pregunta, hagan clic en el botón del chat y manden su pregunta a Susan. Tengan en cuenta que si nos ven por Facebook o YouTube no podremos ver sus comentarios. Después del panel, aquellos que se unieron por Zoom tendrán la oportunidad de reunirse en pequeños grupos de conversación para profundizar un poco más sobre lo que se hable durante el panel. Si deciden quedarse a las conversaciones, les daremos una tarjeta de regalo por $25 en agradecimiento por su tiempo. Me gustaría tomar un momento para agradecer a la compañía farmacéutica Johnson & Johnson por apoyar las iniciativas del Museo de Ciencias sobre el COVID-19 y la próxima exhibición. Ahora le cedo la palabra al presidente de nuestro museo, Tim Ritchie, a quien le gustaría darle la bienvenida a todos. Gracias, Emily. Es un gran placer darles la bienvenida a todos en este panel. Soy Tim Ritchie, presidente del museo, y estoy muy contento de que estén aquí para esta conversación. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan algún momento en el que la ciencia haya sido tan pública y participativa como lo está siendo ahora? Toda persona que decide usar un cubrebocas forma parte de una participación pública en la ciencia, y todo aquel que decide no usarlo está decidiendo no formar parte. En el Museo de Ciencias queremos ser un lugar que facilite la participación pública en la ciencia. Creemos que entre más participe la gente, más aprenderán a amar la ciencia y aprenderán a confiar en ella. Esta noche el tema principal es la participación pública que tiene la ciencia. La única forma de avanzar en la ciencia es entendiendo cómo funcionan las cosas. En la medicina, las pruebas clínicas son la forma más rigurosa de hacerlo. Pero seamos claros, las pruebas clínicas requieren de voluntarios humanos. Requieren de un sacrificio propio. Y sin esos voluntarios, sin ese sacrificio, no habría ninguna vacuna. No habría terapias para el cáncer, no habría tratamientos nuevos para las cosas que atormentan a la humanidad. Pero el desarrollo de vacunas y medicamentos también plantea un gran cuestionamiento ético sobre diversidad, representación y muchas otras cosas. En el caso de las vacunas para el COVID-19, ha habido y continúa habiendo una avalancha de candidatos para probar la vacuna. Y más voluntarios van a hacer falta todo el tiempo para probar la seguridad y eficacia de las vacunas en poblaciones como niños y mujeres embarazadas. Nuestros panelistas explorarán las problemáticas sobre las pruebas clínicas con las vacunas. Y ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y, si deciden quedarse, formar grupos para discutir sus preguntas y dudas. Su voz y sus preocupaciones importan, así que espero que se queden. Gracias y vuelvo contigo, Emily. Muchas gracias, Tim. Ahora me gustaría presentarles a nuestros panelistas de esta noche. Panelistas, cuando mencione su nombre, por favor enciendan su cámara y si gustan pueden saludar. Primero, me gustaría presentar al Dr. Dan Barouch. El Dr. Barouch hizo su doctorado en inmunología en la Universidad de Oxford y se graduó de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente es profesor de inmunología en la Escuela de Medicina de Harvard, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas en el Centro Médico Diaconisa Beth Israel, miembro del Instituto Reagan, del MGH, del MIT y de Harvard, y es colaborador de la Fundación de Bill y Melinda Gates para el descubrimiento de vacunas contra el SIDA. Su laboratorio ha aplicado su experiencia en vacunación para los estudios preclínicos y clínicos de enfermedades infecciosas como el Zika, la tuberculosis y, más importante, el COVID-19. Bienvenido, Dr. Barouch. Gracias. Gracias, Emily. Es un placer. Gracias. También me gustaría presentar a Niniqua Blanding, quien es vicepresidenta de Health Resources in Action, donde supervisa el crecimiento de la investigación biomédica a través de la Medical Foundation, así como la salud de la comunidad en asociación con clientes como el sistema de salud, el gobierno y la comunidad.
La señorita Blanding previamente sirvió como directora de Health and Wellness en la Boston Foundation, donde supervisó el desarrollo, la implementación y evaluación de una de las prioridades estratégicas de la fundación al abordar las necesidades de la gente de Greater Boston, enfocado a personas de color con pocos recursos. Bienvenida, Nainikwa. Gracias, es un placer. Gracias por invitarme. La siguiente persona que me gustaría presentar e invito a aparecer en pantalla es a la doctora Webb Hooper. Sé que está teniendo dificultades técnicas, pero es un placer tenerla aquí. Ahí está la doctora Mónica Webb Hooper. ¡Genial! Hola. Ella es subdirectora del Instituto Nacional de Salud de las Minorías y Disparidades de la Salud. Ella supervisa todos los aspectos de la salud en las minorías para el instituto, apoya la implementación de la visión estratégica y científica para mejorar la salud de las minorías y reducir la disparidad, y promueve la equidad en la salud. Como una científica translacional del comportamiento y psicóloga en la salud clínica, la doctora Hooper ha dedicado su carrera al estudio científico de la salud, disparidad étnica y racial de las minorías, enfocándose en la prevención de enfermedades crónicas y cambio en el comportamiento de la salud. Bienvenida, doctora Webb Hooper. Muchas gracias por invitarme. Claro, gracias a todos por estar aquí. Estamos ansiosos por escucharlos y no puedo esperar a escuchar lo que nos dirán. Bien, continuemos. Le pedimos a nuestros espectadores de hoy que mandaran preguntas al momento de registrarse para el evento. Y creo que hay una con la que podemos empezar esta conversación. Dr. Baruch, creo que puede empezar dándonos una respuesta para esta pregunta en 3 partes. ¿Qué son las pruebas clínicas? ¿Cómo se realizan? ¿Y qué aprendemos de ellas? Claro, las pruebas clínicas son básicamente el estudio de nuevas drogas experimentales, vacunas, terapéuticos u otras herramientas médicas en seres humanos. Esencialmente necesitan ser estudiadas y se necesita probar que son seguras y efectivas antes de que puedan ser aprobadas por la FDA. Y luego ser distribuidas al público general, porque no nos gustaría que un producto saliera al público si no es seguro o si no es efectivo. Así que las pruebas clínicas son los estudios críticos que permiten a nuevos medicamentos, nuevos fármacos, nuevas vacunas o dispositivos ser aprobados. Para las vacunas en particular, normalmente hay 3 fases de pruebas clínicas, y para el COVID-19 algunas han sido acortadas o combinadas. La primera fase, llamada estudio de fase 1, son usualmente pruebas pequeñas en una docena de personas, solo para probar su seguridad. Las pruebas de la segunda fase son más grandes, normalmente en cientos de pacientes, para demostrar su seguridad expandida, así como para determinar qué dosis son las más adecuadas y cuáles son los mejores regímenes para seguir adelante. Y si esa información se ve bien, entonces las pruebas definitivas son llamadas pruebas de fase 3. Y para las vacunas, esas son las pruebas que determinan si estas son efectivas al prevenir la enfermedad de COVID-19 o no. Y estos estudios son normalmente muy largos, con miles, o en el caso del COVID-19, con decenas de miles de participantes. En estas pruebas es de suma importancia tener una mezcla geográfica, racial, étnica y socioeconómica de representantes de las poblaciones en riesgo, tanto de los Estados Unidos como del resto del mundo. Porque estas son las pruebas que determinan si la intervención de la vacuna para COVID-19 es segura y si es efectiva. Tienen que ser probadas en las poblaciones correctas. Después, estos datos van con agencias regulatorias que para los Estados Unidos es la USFDA, donde se revisa y determina si esos datos son suficientes para garantizar su aprobación. Muchas gracias por esa exhaustiva respuesta, realmente lo aprecio. Tenemos otra pregunta de la audiencia que está un poco relacionada con esto y que me gustaría preguntar. Dice, mi conocimiento general es que las pruebas son generalmente con personas sanas. ¿Cómo es que se analizan los efectos de la vacuna en personas que la están recibiendo y no tienen el mismo criterio de salud? Pues los pacientes que forman parte de las pruebas clínicas cambian con el tiempo. En la primera etapa normalmente solo se reclutan personas sanas, porque quieres estar seguro de que la vacuna es segura en gente sana antes de expandirla.
Para el momento justo de la fase 3, hay un criterio más amplio e inclusivo, así que muchas personas con enfermedades crónicas son consideradas en estas pruebas. Usualmente tampoco hay una edad límite para esto. Normalmente es a partir de los 16 o 18 años. No hay restricciones de edad y la mayoría de las condiciones médicas son permitidas. Hay algunas condiciones que fueron excluidas de la mayoría de las pruebas de la fase 3. Como las mujeres embarazadas no están consideradas en estas pruebas. Los pacientes con enfermedades inmunosupresoras o en terapia para enfermedades reumáticas o para cáncer tampoco son considerados en esta fase. Así que la seguridad y la efectividad de las vacunas en esas poblaciones son generalmente evaluadas después de la aprobación inicial. Bien, muchas gracias. Usted mencionó algo que lamento molestarlo tanto, doctor Baruch, pero primero quiero abordar todas esas preguntas científicas. Y algo de lo que mucha gente ha hablado es de que la vacuna del COVID-19 fue desarrollada muy rápido, por lo que algunas personas están nerviosas por vacunarse por la acelerada cronología. ¿Puede hablarnos un poco acerca de cómo fue aprobada la vacuna? Y tal vez podemos empezar a hablar un poco sobre quiénes fueron incluidos en esas pruebas clínicas y si representan a la población de los Estados Unidos o las personas que deberían recibir las vacunas. Sí, por supuesto. El desarrollo de no una, sino múltiples vacunas de COVID-19 en aproximadamente un año es un sorprendente triunfo de la ciencia. Y estas vacunas fueron desarrolladas rápidamente. Yo diría que fueron desarrolladas eficientemente en vez de apresuradamente. No fueron precipitadas, no se tomó ningún atajo. De hecho, fueron objeto de más escrutinio tanto público, científico y médico que cualquier otra vacuna en desarrollo, en mi opinión. Fueron grandes pruebas y más exhaustivas que las de las otras vacunas. Por ejemplo, las pruebas para el COVID-19 en Estados Unidos fueron generalmente con 30,000 a 45,000 personas, representando así amplios grupos del país y, en algunos casos, del mundo, con un énfasis particular y gran prioridad en lo que concierne a minorías raciales y étnicas, porque esas son las poblaciones en creciente riesgo de la enfermedad y resultados severos. Por eso se deben incluir en las pruebas clínicas, para la confianza pública, así como para el beneficio nacional y global. Y con particular énfasis en tratar de incluir diversas poblaciones de pacientes con edades diferentes, géneros, distintas condiciones de salud, diferentes estados socioeconómicos, minorías raciales y étnicas. Realmente hay un gran énfasis en la participación de diferentes poblaciones. Las pruebas para la vacuna fueron enormes. En muchos casos, las vacunas son autorizadas basadas en pruebas de miles de participantes. Hicieron pruebas de 30 a 45,000 personas. Así que la base de datos sobre seguridad en términos persona-año es mucho más alto que en la mayoría de las vacunas en general. Es verdad que las vacunas fueron desarrolladas rápidamente, pero yo lo llamaría eficientemente sin haber tomado ningún atajo y con una base de datos mucho más fuerte que con vacunas que toman 10 veces más de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, doctoras Webb-Hooper o Ninikwa, ¿podrían explicarnos un poco por qué es tan importante asegurarse de tener un amplio grupo de candidatos en estas pruebas clínicas, como lo dijo el doctor Baruch? Yo responderé. Creo que lo he explicado muy bien en términos de por qué es importante. En general, queremos que la investigación, las pruebas clínicas y otros tipos de estudios representen a la población. Queremos estar seguros de que los descubrimientos y lo que aprendemos en la investigación es aplicable a todas las poblaciones. Y en este caso, como lo mencionaba, es particularmente importante por las comunidades que están siendo gravemente afectadas al enfrentar este tipo de problemas. Me gustaría señalar que la razón por la que ciertas comunidades como las minorías raciales, étnicas o las poblaciones desatendidas están en mayor riesgo no es por algún motivo biológico. Esa no es la razón por la que son importantes. Estoy segura de que los estudios de Moderna, Pfizer y otros estudios que
pronto conoceremos. Observaron subgrupos, realizaron análisis de esos subgrupos y encontraron que las vacunas fueron efectivas sin diferencia entre poblaciones. Y para mí hay una razón más importante, que es la confianza pública. Sabíamos que en este caso, con toda la discusión y el reconocimiento internacional sobre la inequidad, la disparidad en la salud y el impacto desproporcional, las personas se preguntarían, serían escépticas y dudarían si en las pruebas clínicas hay personas que se identifican con grupos con los que ellos se identifican. Así que es importante ser capaz de decirles que en efecto así fue. Y en este caso, si observamos las pruebas de Moderna o las pruebas de Pfizer, notamos que en las de Moderna el 10% de la muestra se identificaban como afroamericanos y el 20% lo hace como latinos. Y estos números son mucho más grandes que una típica prueba clínica. Creo que la falta de representación de las comunidades de minorías raciales y étnicas ha sido baja. Eso es lo que sabemos. Ha sido algo en lo que hemos trabajado y que hemos abordado como comunidad científica. Sabíamos que en este caso era importante impulsar esto y demostrar que podemos ser mejores con lo que respecta a la inclusión en las pruebas. Aunque aún hay trabajo por hacer, la respuesta corta es que sin duda el público puede confiar en que estas vacunas serán efectivas para todos. Gracias. Solo para agregar algo a todos estos puntos importantes que han mencionado, me gustaría reiterar el punto de que no son factores genéticos de riesgo en la gente afroamericana o de color los que ocasionan que se estén llevando a cabo estas diferencias. Mucho del trabajo en el que estoy involucrada justo aquí en Massachusetts y en todo el país con nuestras organizaciones y Health Resources in Action es sobre la intersección de los determinantes sociales en la salud y analizar cuáles son las disparidades o injusticias a un nivel sistemático que están evitando que las comunidades salgan adelante, que sean atendidas y que obtengan una mejor salud. En este caso, el COVID-19 ha sacado a la luz muchas de las inequidades que han existido por mucho tiempo en este país. Así que es importante para nosotros, al momento de abordar esta crisis sanitaria pública en el país, el asegurarnos de que estamos tomando en cuenta a todos los individuos afectados por la pandemia. Profundizando en este punto tan importante que es la confianza, considero que es primordial tomar en cuenta formas de asegurar al público que estamos tomando en cuenta a todos en este país quienes están siendo afectados y que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que las personas sean representadas apropiada y correctamente. Me gustaría mucho aplaudir a todo el personal científico, lo que ha hecho hasta ahora para traernos en este momento en donde tenemos no solamente una vacuna, sino varias vacunas. Quisiera decir que la información es increíble. Hay involucrados más de 30,000 individuos. Y también me gustaría reconocer que todavía hay mucho por hacer y creo que este es un momento muy emocionante para nosotros en el cual debemos considerar no solo las pruebas clínicas, sino todos los sectores y cómo podemos cambiar para ser más sensibles y continuar haciendo el estupendo trabajo que hemos hecho. Adelante. Me gustaría agregar que puedo decir que en todas las pruebas clínicas de las vacunas, que en Estados Unidos son 5, Moderna, Pfizer, J&J, AstraZeneca y Novavax, algunas han sido reportadas y otras deberán reportarlas. El énfasis en involucrar una población diversa ha sido una prioridad de suma importancia para las pruebas. Para las empresas, para la NIH, para los investigadores y los sitios locales de pruebas clínicas que en muchos casos se desarrollan con un grupo diverso de investigadores clínicos. Las vacunas no solamente tienen que ser probadas
y aprobadas como eficaces en estas poblaciones, porque una de las formas para generar confianza es incluir un grupo diverso de participantes desde el principio de la investigación. Y eso es esencial para la aceptación de la vacuna, porque aunque una vacuna sea segura y efectiva, si la gente no confía en ella, fallará en su misión de desarrollarse y en su misión de detener la pandemia. Y la meta no es solo tener una vacuna aprobada, sino que sea distribuida y que las personas confíen en ella para que pueda detener la pandemia. Así que considero que la participación temprana de una amplia diversidad de participantes e investigadores es realmente crítica, ya que, a diferencia de un medicamento que es prescrito por un médico por receta, una vacuna es distinta porque necesita la confianza del público, tal vez mucho más que cualquier otro medicamento para tratar cualquier enfermedad. Debido a la necesidad de confianza pública, de participación social, de compromiso y de colaboración de una amplia variedad de participantes, el proceso de las pruebas clínicas es crítico. Y creo que se ha hecho un gran esfuerzo por lograr esto para todas las vacunas que se probaron, al menos en Estados Unidos. Muchas gracias a todos por mencionar esto. Tenemos una pregunta de la audiencia que va de la mano con este tema, la cual es: ¿cómo se consiguen participantes para las pruebas clínicas? ¿Y cómo puedes involucrarte en una prueba clínica? Me preguntaba, ¿cómo es que se reclutan personas para participar en estas pruebas? ¿Cómo se acorta esa brecha para que las personas se involucren y confíen en ellas? ¿Cómo se llega a eso? Eso me pregunto. Puedo hablar un poco sobre este tema. Soy investigadora clínica y me he desempeñado como investigadora desde hace varios años, y lo que mencionas depende del escenario. Por ejemplo, si trabajas en un hospital o en una clínica médica, muchas veces los participantes son reclutados por los médicos investigadores y se les ofrece la oportunidad de participar en las pruebas si es que son elegibles. Y en la comunidad puedes enterarte de las pruebas de diversas formas, a veces por la televisión, a veces por radio, los periódicos, en anuncios o en redes sociales. Estos son los medios donde lo publicamos. Y una gran fuente de reclutamiento para las pruebas clínicas es de boca en boca. Y es ahí donde la confianza juega un rol muy importante. En gran parte de mi trabajo en las comunidades, que generalmente son minorías o de bajos recursos, el boca a boca es esencial. Nos permite conocer a alguien que nos hace la recomendación de participar o que nos cuente si tuvieron una buena experiencia. En el caso de las pruebas de vacunación contra el COVID-19, la red de prevención contra el COVID-19 o COVIPN es una de las fuentes de reclutamiento para estas pruebas. Y cuando fue lanzado el sitio web de la red de prevención, solo en las primeras 24 horas en que fue lanzado, 100,000 individuos alzaron su mano para ofrecerse como voluntarios para las pruebas. Esa fue una forma de hacerlo, simplemente acceder al sitio web o también a través de un número telefónico en donde proporcionas tus datos y posteriormente recibías una llamada de alguien que verificaba si eras apto para participar en las pruebas. Y cada una de las empresas dedicadas a las pruebas para la vacuna tenían un sitio web en donde se podía revisar la información sobre el consentimiento, conocer los detalles, luego solicitar la oportunidad de ser candidato y si eras elegido recibías una llamada. Así que hay una gran cantidad de formas en las que puedes ser seleccionado. Creo que al escucharlo de un doctor, de tu médico de confianza o de un profesional es una forma clave en la que muchas personas considerarían ser parte de las pruebas y sería una gran oportunidad para aprender sobre las pruebas clínicas de todo tipo. Muchas gracias. Hablando de la experiencia con pruebas clínicas, ¿alguno de ustedes ha participado en alguna prueba clínica o conoce de alguien que lo haya hecho y quiera compartir cómo fue su experiencia?
También puedo responder esto. En una ocasión participé en una prueba clínica y fue una prueba conductual enfocada a individuos que querían involucrarse en nuestras pruebas, en su manejo e intervención, así que dije, bueno, lo intentaré porque quería vivir la experiencia. Fue una prueba de mínimo riesgo, ya que fue una prueba de comportamiento sin inyecciones ni efectos secundarios. Bueno, sí hubo efectos secundarios, pero fue una experiencia placentera y tuve la oportunidad de resolver todas mis dudas. Era un estudio longitudinal, así que participé varias veces y después era monitoreada. Me acompañaban por un tiempo para ver cómo estaba y saber si estaba en buena condición y todas esas cosas. Para las pruebas de vacunación, tenemos una iniciativa en el NIH llamada SEAL, que es la Alianza de Participación Comunitaria contra las Disparidades del COVID-19, con la que formamos equipos con ayuda del Estado y fundamos esta alianza alrededor de 11 estados. Uno de los objetivos de SEAL es proveer educación sobre las pruebas clínicas, respondiendo a las preguntas que tú y la audiencia tienen acerca de qué es una prueba, cómo puedo participar, cuáles son los riesgos y si es seguro. Los equipos tienen una estrecha relación con las comunidades, brindan información sobre las pruebas y facilitan el involucramiento en pruebas de vacunación y terapias para el COVID-19. Y mis padres también están participando en las pruebas clínicas para la vacuna contra el COVID-19. Gracias a que tengo esta experiencia. E incluso mis suegros están involucrados con las pruebas para la vacuna contra el COVID-19. Yo quería compartir su perspectiva para ayudar a otras personas, así que les hice una entrevista que está disponible en YouTube. Ojalá puedan compartir la liga y puedan verlo si están interesados en escuchar su experiencia como gente mayor, como individuos retirados que fueron voluntarios para las pruebas de vacunación de COVID-19. Ellos describen cómo fue esta experiencia desde su perspectiva. Yo lo considero muy ilustrador por muchas razones, y una de ellas es porque son mayores, son afroamericanos retirados, y aunque muchas veces tenemos la impresión, gracias a las discusiones en redes sociales, de que los afroamericanos no están interesados en las pruebas, que no les interesa y que no lo harán por ninguna razón, eso no es verdad. Tenemos reportados muchos casos de escepticismo e indecisión que son infundados debido a nuestra historia y a nuestras experiencias recientes, no solamente en el pasado, sino en lo que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, se trata de un grupo diverso de personas que hablan de su perspectiva, por lo que esta entrevista con mis suegros representa un punto de vista que puede ser diferente y sorprendente para algunos acerca de por qué decidieron participar, que por cierto no fue forzado, fue una decisión que tomaron por su cuenta. Yo solo decidí que necesitaba contar su historia a las personas porque creo que muchos se sorprenderán. Me gustaría hacer el siguiente. Y yo participé en las pruebas para una de las vacunas contra el COVID-19 y al haber sido un investigador involucrado en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 y al haber ayudado a diseñar estas pruebas, yo decidí que también quería participar en estas pruebas. Y es una experiencia fantástica. No tengo más cosas positivas que decir sobre mi participación en estas pruebas. Y creo que es una oportunidad increíble para que la gente contribuya en la lucha global en contra de esta pandemia. No hay forma en la que las pruebas se puedan hacer sin participación, sin participantes, pero tienen que ser los indicados, los correctos, como lo dije antes, que representen, bueno, a la población. Así que creo que una de mis experiencias siendo participante es que inicialmente fue un poco difícil ponerse en contacto con las clínicas que realizan estas pruebas debido a la gran demanda que había para participar en estas pruebas. Porque realicé la prueba durante la cúspide del descubrimiento, por lo que la demanda y el número de individuos interesados era tan alto que las clínicas no podían
devolver las llamadas telefónicas tan rápido. Y yo creo que muchas personas, miles de personas que se registraron, no pudieron participar solo porque las clínicas estaban sobresaturadas con tantos interesados. Esto no es muy común para estas clínicas. Normalmente hay un gran proceso de reclutamiento, pero para las vacunas contra el COVID-19 hubo una demanda increíble que sobresaturó al personal de las clínicas. Y es algo que yo experimenté desde el otro lado. Y yo no creo que las clínicas hayan estado preparadas para esto, ni siquiera lo imaginaban, no estaban preparadas para el increíble el interés de los participantes que se unieron a los estudios. Y fui afortunado al vivir la experiencia de haber estado en una prueba. Ninicua. Gracias. Yo también he participado en muchas pruebas clínicas en el pasado que han sido conductuales, similares a los que nos platicó la doctora Webb-Cooper. Recuerdo bien que yo participé en una prueba de control aleatorio. Fue de muy bajo riesgo y, sin embargo, la experiencia fue muy agradable y creo que para mí lo que aprendí como una joven investigadora en ese momento y lo que puedo destacar fue la importancia del consentimiento informado en el proceso y el asegurarse de que los participantes deben tener un entendimiento mutuo acerca de las expectativas del proceso y de los riesgos. Y tengo que decir que, aunque no he participado en una prueba para COVID-19, me gustaría tomar un momento para agradecer y reconocer públicamente a Dan. Muchas gracias por compartir tu historia, así como a los padres de Mónica por contar su historia. Tengo que decir que vi el video y realmente me conmovió mucho. La historia de tus padres me llenó de energía y fue reconfortante ver a una pareja de adultos mayores que representan a una comunidad de color hablando tan abiertamente de su experiencia, y creo que esa es una de las cosas, una de tantas cosas que se necesitan para este rompecabezas que es la pandemia del COVID-19. Debemos tener discusiones públicas como estas acerca de nuestras experiencias y sobre cómo podríamos seguir adelante para seguir apoyándonos mutuamente en este proceso. Gracias por verlo, lo aprecio. Gracias. Invito a todos a ver este video en YouTube porque es fantástico. Así que lo pondremos en el chat para que puedan verlo. Dr. Baruch, ¿sabe si recibió el placebo o la vacuna? No lo sé y yo pude haber recibido cualquiera. El tiempo lo dirá. Eso Eventualmente lo es sabrá. parte de participar. Cierto. Muy bien. Suena bien. Y Ninicua, mencionaste algo sobre el consentimiento informado y cómo podemos proteger a las personas que están participando en las pruebas clínicas. Y tenemos algunas preguntas al respecto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las necesidades de los grupos vulnerables y las minorías sean abordadas mientras participen en las pruebas clínicas? ¿Y cómo aseguramos que todos estén a salvo durante su participación? Es una buena pregunta. Responderé, pero me gustaría que también mis colegas panelistas opinaran sobre esto. Para garantizar la seguridad, tocaré de nuevo el punto que mencioné antes, sobre tener un entendimiento mutuo sobre el tema. No únicamente en el proceso de la prueba clínica en el individuo que se haya registrado, sino que también creo que es importante que la clínica, el equipo y los individuos que están diseñando, implementando estas iniciativas, compartan su comprensión acerca de algunos de los filtros y las experiencias que son exclusivas de las comunidades que están siendo involucradas en este proceso. Creo que definitivamente
es una oportunidad de asegurar que haya una comprensión mutua de toda la información que está siendo compartida como parte de este trabajo. Y también se debe garantizar que el equipo que está proporcionando estos servicios esté consciente de las experiencias de aquellos que están participando. Me gustaría oír a mis colegas panelistas también. ¿Qué opinan? Claro, puedo ser el siguiente. La seguridad es la prioridad máxima en estas pruebas clínicas. En verdad es la prioridad número 1. Y eso es para cualquiera que participe, ya sea para las minorías raciales o para todos los demás. La seguridad es la prioridad máxima del equipo de estudio, de desarrolladores, de médicos y de doctores investigadores. Y hay una gran atención a la seguridad. Dicho esto, hacer pruebas clínicas significa que intrínsecamente aún no sabemos todo acerca del producto, sino ya habrían sido aprobadas, por lo que también debe haber honestidad y un diálogo abierto acerca de los productos experimentales, por sus efectos desconocidos. Y finalmente, el propósito de las pruebas clínicas es determinar su seguridad y también su eficacia. Por esta razón es que hay médicos y doctores investigadores que están al pendiente todo el tiempo de los participantes en caso de que algo pudiera salir mal. Y hay un gran énfasis en la seguridad. Es en realidad la prioridad número 1 de los equipos de estudio el garantizar la seguridad de todos en las pruebas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta específica sobre las pruebas clínicas actuales para el COVID-19. Este espectador pregunta, ¿hay pruebas clínicas que se estén realizando para niños menores de 16 años? ¿Y existen pruebas clínicas para mujeres embarazadas u otras personas que no han participado hasta este momento por medidas de seguridad? Sí, bueno, las pruebas clínicas enfocadas en adultos mayores me parece que ya terminaron. Como dije antes, hasta ahora son 5. La primera fue la de Pfizer. Al poco tiempo después llegó Moderna, J&J, AstraZeneca y Novavax. Muchas de estas vacunas ya han probado su seguridad y efectividad en adultos, así que el siguiente paso, naturalmente, sería probarlas en poblaciones pediátricas, así como en las llamadas poblaciones especiales, que incluyen personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas y algunos otros grupos de los que hablamos previamente. Y considero que todos los fabricantes de vacunas tienen un programa pediátrico y esos estudios están en curso. Y toma más tiempo hacer estudios pediátricos porque tienen que asegurarse que los productos sean seguros en adultos antes de probarlos en niños. Ahora hay mucho énfasis en la gran diferencia del rango de edad, pero cualquier vacuna producida para distribución masiva en los Estados Unidos y en el mundo están en las primeras etapas de acortar ese rango tan amplio. No creo que ninguna de estas vacunas haya sido aplicada en infantes. La meta es llegar a hacerlo. Y no tenemos completamente claro cuándo va a ser eso, pero dependerá del tiempo de involucramiento y cómo funcionen las vacunas en los niños. Pero en general, los estudios pediátricos primero se realizan en individuos mayores como adolescentes, luego jóvenes adolescentes y así sucesivamente hasta llegar a los bebés en múltiples pasos. A eso se le llama rango decreciente de edades. Y algunas vacunas están en las fases tempranas de esto. Creo que estaremos escuchando más en los próximos meses, en primavera o verano, acerca del incremento en estudios pediátricos. También se llevan a cabo estudios en mujeres embarazadas. Bien, muchas gracias por responder.
Tenemos otra pregunta de la audiencia que se relaciona con lo que hablamos anteriormente. Pueden hacer referencia a los puntos ya mencionados. ¿Cómo es que se puede convencer a la comunidad BIPOC de participar en pruebas clínicas, considerando el hecho que la mayoría de las personas que no confían en estas provienen de esta comunidad? ¿Hay alguna práctica o cosas que podríamos intentar hacer en el futuro para mejorar esta situación? Me gustaría responder y estoy segura de que mis compañeros tienen mucho que decir, pero creo que desde la perspectiva del NIH, la experiencia de esta pandemia ha inspirado a enfocarse en este problema. Y no queremos estudiar comunidades, queremos servirles y es posible hacerlo a través de la ciencia. Y muchas de las iniciativas que actualmente tenemos en el NIH, en las que trabajamos y en las que hacemos énfasis, es en que estamos comprometidos con la comunidad. Lo que eso significa es que muchos investigadores que no hayan tomado en cuenta esto tendrán que aprender lo que eso significa y eso involucra trabajar con personas confiables. Las personas quieren escuchar a la gente en la que confían. Por ejemplo, su médico de cabecera, quien tiende a ser una persona cercana de confianza, especialmente para consejos médicos, lo cual tiene mucho sentido. Pero también hay otras voces locales dentro de la comunidad que, si sugieren algo, será más probable que la gente escuche o lo considere. Otra cosa por considerar es que tenemos que ser muy honestos. Creo que el Dr. Baruch lo mencionó antes. Tenemos que ser sinceros con lo que sucede y sobre cuáles son los riesgos para que la gente pueda tomar decisiones informadas que afectan su salud, la de su familia y la de su comunidad. También debemos ser directos y reconocer el pasado histórico por el cual la gente está preocupada. Aunque mencioné a los afroamericanos, es cierto que ningún grupo es igual a otro, pero existen preocupaciones reales. Yo he escuchado muchas discusiones y pláticas sobre abusos previos en investigaciones pasadas y también otro tipo de abusos que ocurrieron en el pasado reciente. Todos lo sabemos. Y mientras estos traumas históricos existan y sean tema de discusión y la gente hable de ellos, tenemos que reconocerlos de una forma auténtica y no solo decir sabemos lo que pasó, confíen. La otra parte es ser digno de confianza. Con esto me refiero a cómo hacemos que la gente confíe en nosotros. Mi respuesta es, ¿cómo demuestras que la gente puede confiar en ti? ¿Cómo demuestras esa confianza? Ese es un cambio que tiene que suceder al nivel del sistema. No podemos esperar a que la gente confíe ciegamente en nosotros hasta que demostremos que pueden hacerlo. Como psicóloga especializada pienso que es la forma correcta. Si tienes una relación con personas que abusan constantemente de ti o te minimizan, cuando quieran que intentes confiar en ellos, no podrás hacerlo y no pueden esperar que de repente lo olvides y confíes en ellos hasta que te lo demuestren y en muchas ocasiones eso toma tiempo. La confianza es muy frágil y fácil de romper, es una emoción muy frágil. Cognitivamente se trata de la creencia de que una persona, una institución o algo tiene una buena intención conmigo. Y creo que una vez que estas comunidades y grupos que han sido segregados puedan creer a través de acciones que estas instituciones, sistemas y políticas de verdad tienen buenas intenciones, es entonces que veremos cambios en cuanto a la confianza de las personas hacia nosotros. Ahora diré que sabemos que confiar en alguien toma tiempo, pero desafortunadamente en contexto de la pandemia no tenemos tiempo. Esto se lo digo muy seguido a las comunidades con las que trabajo y a las personas que amo. No tenemos tiempo. Tenemos que confiar en la ciencia y tenemos que encontrar estas voces confiables en las que creemos y que puedan comunicar la ciencia de manera que cualquiera pueda digerirla y entenderla. Porque no podemos darnos el lujo, especialmente como minorías, de ser abandonadas. Ya estamos enfrentándonos con disparidades en la salud y si no aceptamos la vacunación y otros grupos sí, podemos esperar que esas diferencias persistan y potencialmente crezcan. Y va más allá de la salud, tiene que ver con las disparidades económicas, educativas y otras de las que realmente tenemos que preocuparnos. Así que debemos tratar de movernos rápidamente con confianza, ayudar a las comunidades con estas voces es crítico porque ya no tenemos tiempo de hacer todas las cosas que deberíamos hacer.
Creo que esta experiencia con el COVID-19 ayudará, si todo va bien, y tengo confianza de que así será en términos de vacunas seguras y efectivas. Esta será una gran forma de que las personas vean que sí funcionó y que digan estaba escéptico, no sabía que podía confiar, pero todo salió bien. Eso sería grandioso para seguir adelante con un ejemplo positivo en este punto crítico que estamos viviendo en nuestros tiempos. Agregaré algo breve acerca de eso. Creo que empezar a involucrar minorías raciales y étnicas en el proceso de pruebas clínicas es en extremo fundamental, porque eso es lo que será clave para la próxima distribución de la vacuna en esas comunidades. Y considero que algunos de los esfuerzos para involucrar a una población diversa de pacientes en las pruebas clínicas ya está dando frutos, porque la participación en las pruebas clínicas de grupos étnicos variados ha sido relativamente buena. No tanto como nos gustaría, pero ha sido buena en comparación con investigaciones pasadas. Y pienso que es un pequeño paso hacia adelante. Aún hay mucho por hacer. Pero creo que el proceso de tener un compromiso activo en las pruebas clínicas, al tener una población diversa de pacientes, es un paso adelante en ese sentido. Muchas gracias, Dr. Baruch y Dra. Webb-Hooper. Ninikwa, ¿tiene algún comentario para cerrar? Gracias, Emily. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo con ambos comentarios. Gran parte de mi labor es trabajar a través de estas determinantes sociales de la salud y observar los problemas a nivel del sistema que afectan la salud de las personas. Por eso me gustaría agregar que, además de generar confianza, es importante resaltar el trabajo de la doctora Kamara Jones e investigadores como el doctor David Williams, quienes han estudiado las interconexiones entre el racismo sistemático en la salud pública y también en otros sectores. En la salud pública, es importante, como dijo la doctora Hooper, ser realmente honestos y abiertos acerca de los problemas a nivel del sistema y los abusos históricos que han existido alrededor de las comunidades de color. Y debemos tener presente que estos problemas aún existen actualmente. Finalmente, nuestro trabajo consiste en buscar involucrar a las comunidades diversas de individuos a estas pruebas clínicas y asegurarnos de que tenemos la información correcta y precisa para que las comunidades puedan tomar una decisión informada acerca de qué pasos necesitan tomar para proteger su salud. Creo que es muy importante para nosotros asegurar que seguimos contextualizando y trabajando en barreras que existen y que dificultan que la gente tenga una vida saludable. Adicionalmente, siento que es muy importante para nosotros garantizar que estamos impulsando la infraestructura y el apoyo a nivel de comunidad de manera integral. Esto nos ayuda a asegurar que esta información está siendo entregada por individuos confiables, individuos que puedan comunicar la información de una forma en la que sea bien recibida. Si pudiera resumirlo, diría que debemos asegurarnos de estar compartiendo la información correcta y precisa relacionada con la toma de decisiones sobre nuestra salud, pero también reconocer el racismo sistemático que existe a lo largo de los determinantes sociales y que evitan que los individuos puedan seguir desarrollándose. Eso definitivamente debe ser objeto de discusión. Asimismo, debemos asegurar que se tiene un buen alcance en las pruebas clínicas.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que tengo la piel de gallina después de escucharlos decir esos últimos comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ilustrarnos en estos temas en los que son expertos y por compartir toda esa información con nuestros espectadores. En este momento ya se nos acabó el tiempo, así que me gustaría agradecer a nuestros panelistas y despedirlos. Pueden apagar sus cámaras por ahora. Muchísimas gracias y gracias a todos los espectadores por sus fantásticas y reflexivas preguntas. Me gustaría invitar nuevamente a nuestro presidente Tim Ritchie para que nos diga unas palabras de despedida antes de irnos. Gracias por acompañarnos. Como nación estamos consternados por las 500,000 personas que murieron a causa del COVID. Este podría ser un buen momento para nosotros, para unirnos y restaurar nuestra fe en la medicina, la ciencia, las instituciones y en cada uno de nosotros. En este caso, las vacunas no funcionan si no hay vacunación. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de corregir lo que fue un error inevitable. Ahora nos reuniremos en grupos. Emily les explicará cómo lo haremos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias, Tim. Nuevamente, un gran agradecimiento a nuestros increíbles panelistas. Y les pido un aplauso, aunque no pueda escucharlo. Ahora hablaré un poco sobre el evento del próximo mes. Muchos de ustedes se unieron al primer evento de vacunación del mes pasado y estamos muy contentos de que se hayan vuelto a unir hoy. Este es nuestro segundo evento de una serie de 3 pláticas enfocadas a las decisiones en torno a la vacunación. Nuestro siguiente evento será el 23 de marzo y discutiremos acerca de cómo se verá el futuro cercano después del COVID-19. Vamos a dejar de transmitir en Facebook y YouTube, pero gracias a todos los que se unieron. Nos vemos pronto.